de Desarrollo Psicosociales en menores de 5 años del departamento de Chuquisaca y Santa Cruz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es para nosotros un grato placer haber recibido la invitación de la doctora Ivonne Ramírez, que es la responsable de este proyecto, para poder contar en esta ocasión con la licenciada Mariela Camacho Zubieta. Ella es psicóloga de la Universidad Mayor de San Simón, con una maestría en educación superior y con una especialidad en psicoanálisis en el Instituto Clínico de Buenos Aires. Actualmente es directora ejecutiva de Uyarina Punto de Encuentro y es docente de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Hoy vamos a compartir una temática relacionada con un abordaje que de alguna manera difiere de pronto del abordaje que se viene haciendo sobre el autismo. Siempre es importante de pronto entender esto desde una mirada diferente, ¿no? Para lo cual vamos a desarrollar, o Mariela va a desarrollar una apuesta ética sobre el autismo que tiene un trasfondo psicoanalítico, ¿no? Espero que podamos intercambiar opiniones, criterios, preguntas sobre la temática. La licenciada Yael Miranda y mi persona vamos a comentar un poco también el desarrollo teórico que haga Mariela, así que agradecer nuevamente a ustedes, sobre todo por estar presentes, a la doctora Ivonne por la confianza, y nada, Mariela, bienvenida, buenos días, por favor, toma. Buenos días, es lindo siempre estar aquí en Sucre. Cuando me hicieron la invitación, lo primero que pensé es de que estamos en un momento, hace unos años atrás, cuando me habían invitado por primera vez a llegar aquí a Bolivia a hablar de autismo, todavía no estaba tan difundido el tema en nuestro país y se estaban iniciando las primeras prácticas, abriendo los primeros centros. En ese entonces había dicho que todavía el psicoanálisis tenía un espacio para hablar sobre el autismo, a diferencia de otros discursos. Lo que hoy me gustaría hablar, porque ya a estas alturas se ha escuchado hablar mucho del autismo, y el título que yo le he puesto es una apuesta ética sobre el autismo, más allá del déficit, una invención. Entonces, lo que a mí me interesa que un poco discutamos lo que sabemos y lo que entendemos como autismo. No sé cómo nos vamos a organizar, guys, y sea para que no haya cortes. Entonces, yo les decía que lo que hoy quiero hablar es un poco más que veamos al autismo no como esa descripción de fallas, sino más bien como una invención. Al decir que desde el psicoanálisis hacemos una apuesta ética, la apuesta ética del psicoanálisis está orientada en poder ver lo más singular de las presentaciones de estos niños, que también van a devenir adolescentes y adultos. Entonces yo lo que les invito es que si en algún momento tienen alguna duda, levanten su mano y continuemos, y para hacer alguna pregunta, y que sea más un diálogo. Sé que aquí hay varias personas de diferentes ramas, ¿no? Están psicólogos, están trabajadores sociales, están fisioterapeutas, ¿no? Entonces vamos a decir que el autismo, el espectro, ¿no? El espectro del autismo requiere de la atención de diversas disciplinas, y es importante que podamos discutir, analizar, conversar sobre cómo cada una de estas disciplinas interviene y también hace una lectura de lo que acontece. Entonces, como les he dicho, vamos a hablar un poco más, no pensando en el autismo en un déficit, sino en una invención. El tema del autismo ha cobrado en los últimos años un lugar importante, ¿no? Entonces hablamos de eso en varias conferencias, es parte de la discusión de las políticas del país. Actualmente Bolivia está discutiendo años ya sobre si se va a incluir o no se va a incluir esta categoría. No tenemos una ley de salud mental, lo que nos dificulta un poco la prestación de los servicios. Entonces vamos a preguntarnos qué es lo que acontece, por qué está centrado el interés ahora en el autismo.
vamos a ver que hay una creciente demanda, han aumentado los casos de autismo, y entonces eso puede ser también la causa de que sea parte de la discusión de políticas de gobierno, de políticas de salud, y de que también se ha vuelto un negocio, ¿no? Para algunas instituciones, para algunas propuestas de salud, porque vamos a hablar de una persona que va a necesitar todo el tiempo un tipo de atención. Cuanto más dependiente hagamos a esta persona, más tiempo va a necesitar de atención. Entonces, y como va creciendo, digo también esta apuesta ética, porque parte de la intervención del autismo tendría que estar enfocada también en buscar la independencia de estas personas. Entonces, frente a un mundo de un sinfín de prácticas, que ahora la ciencia está enfocada en estudiar y al ser humano desde lo más minucioso, ¿no? Hacer un estudio bien minucioso de lo que acontece con el ser humano. Ya de esto nos anunciaba un poco Foucault, que al hablar de la interdisciplina, ¿no? Entonces la interdisciplina tiene como objeto estudiar al ser humano, desmembrarlo, llegar hasta la verdad absoluta del ser humano. ¿Para qué? Para a partir de ello, como hemos conocido a la perfección este ser humano, sabemos qué pasa en su cerebro, sabemos qué pasa en su organismo, todo lo que acontece, cómo funciona este cerebro, vamos a poder a partir de eso aplicar algunas intervenciones que van a tener como objetivo, en ese momento dice Foucault hace muchos años atrás, dominar a ese ser humano, con el objetivo también de homogeneizar, de querer que todos los seres humanos apuntemos a una perfección. Y el autismo en la época nos da como la respuesta de que hay algo imposible en el ser humano, ¿no? Hay algo que el ser humano nunca va a poder reducir, hay algo en el ser humano que nunca va a poder homogeneizar, o que vamos a poder ser iguales todos con todos, y que hay dificultades que no se pueden tratar a partir de la ciencia. Entonces, la época de ahora convoca a lo científico como un valor de verdad absoluta. Entonces, el autismo ha sido es tomado por diferentes discursos, por diferentes campos de la ciencia, en los que se quiere encontrar, por ejemplo, desde el lado de la genética, el gen del autista, ¿no? Hay estudios para poder determinar cuál es ese gen. Las neurociencias ubican una falla en el autismo en el sistema nervioso central, y los cognitivos sostienen que hay una falla en la forma de conducta y su forma de relación con los demás. Podríamos decir entonces que mientras todos estos campos centran su interés en explicar cuáles son las causas del autismo que se manifiestan en el organismo, cuando lo hacen, ¿no? Está más centrado en eso que ver por ahí el tratamiento. Y cuando centran su intención en el tratamiento, sus técnicas y sus herramientas están siendo aplicadas a todos por igual, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa y vamos a aplicar este programa a todos los niños. Vamos a buscar un medicamento que pueda calmar todas las conductas de todos los niños. Y quienes hemos trabajado con personas con autismo sabemos que a veces un medicamento que dice que puede reducir algunas conductas, que puede mejorar la atención en niños con autismo, provoca reacciones diferentes, no a las esperadas. Entonces estamos frente a un organismo que no reacciona a lo que comúnmente debería reaccionar. Nos encontramos con conductas diferentes y entonces vemos que todos estos esfuerzos a veces parecen en vano. El querer clasificar, el querer que todas las personas entren en una categoría, lo que hace es clasificar a los seres humanos y querer desconocer aquello que nos es singular a todos, ¿no? Aquellas características que no son propias. Entonces el psicoanálisis va a trabajar para demostrar que al ser humano hablante no hay etiquetas posibles que den a su talla y que cada sujeto es inclasificable, en tanto que nos guiamos por una ética del monopolio. Entonces hablemos por qué de déficit, ¿no? ¿Qué es lo que ha determinado en este momento qué es lo normal y qué es lo anormal?
que ha determinado qué es lo que debería ser un lazo adecuado al otro y qué es un lazo enfermo, que ha determinado que determinada forma de relacionar, determinada forma de hablar es lo establecido. Si nosotros vamos a darnos una respuesta, eso que ha determinado es la norma, ¿no? Eso que vemos las personas que entran dentro de una clasificación, dentro de una estadística que parece ser lo normal. Y lo que queremos es comparar a las personas con esta idea que nosotros nos hemos hecho de que es lo normal. Como les decía, es común hablar del autismo, que cuando se habla del autismo se piensa en déficit, se piensa que es una posición deficitaria, ¿no? En comparación de aquellos a quienes se consideran normales. Este déficit puede estar puesto en el funcionamiento cerebral, puede estar puesto en las conductas que son leídas como no sociales, y sostienen que las dificultades de este niño pueden estar devenidas por un problema orgánico y no tiene que ver con nada de aquello que le es propio. Desde la aparición del DSM-4, vamos a ver que el autismo aparece ya en el DSM-3 como un trastorno general del desarrollo. En el DSM-4 también, vamos a ver, está ahí, pero las características que se mencionan a los niños con autismo no entran dentro de la categoría para todos explicar. Entonces, en ese entonces teníamos en el DSM-4, teníamos al autismo, al Asperger, al síndrome de Rett y teníamos al síndrome de Goodenough. Y había una última categoría que se llama trastorno general del desarrollo no especificado. Entonces, hasta hace unos 5 años atrás, todos los niños que tenían autismo tenían su diagnóstico como TGD-NE, porque hay algunas conductas de estos niños que no entran en ninguna de esas clasificaciones. Entonces, como una salvedad, tenemos en el DSM-5 y ya no se llama trastorno general del desarrollo, se llama trastorno del espectro autista, el TEA, ¿no? Y sus clasificaciones y sus características tienen que ver con algunas manifestaciones que estaban en este diagnóstico, pero tenemos tres categorías: leve, grave y moderado. Entonces hay como una ilusión de que estos niños puedan incluirse en una de estas categorías. Ha desaparecido el Asperger, vamos a decir que en realidad también es un tipo de autismo con otro tipo de funcionamiento, pero ya vemos ahora las dificultades de poder clasificar a estos niños según el TGD o del TEA, leve, grave, moderado, cuando pasa de un leve a un moderado o cuando va a llegar a la etapa adulta y van a desaparecer muchos de estos síntomas. Entonces, si estamos viendo, nos confrontamos frente a una característica difícil de clasificar, difícil de poder explicar qué es lo que acontece, difícil porque a la fecha no sabemos cuál es la causa del autismo. Haciendo ya una lectura, vamos a decir que las clasificaciones, el peligro de las clasificaciones y por qué el psicoanálisis está muy en contra de las clasificaciones es porque borra lo singular. Empezamos a hablar de lo típico y se borra lo singular. Entonces empezamos a hablar de un TEA y dejamos de hablar del niño que tiene ese TEA. Y cuando decimos que el ser humano es inclasificable, o sea, todos somos inclasificables. Ninguno de nosotros puede tener una característica similar al otro. Entonces el diagnóstico a veces puede velar aquello que le es propio al niño y lo que nos permitiría recién abordar. ¿Qué se entiende por autismo en psicoanálisis? Es un poco complicado, hay diferentes explicaciones. Lo que quiero es explicar de manera un poco sencilla qué sería para el psicoanálisis el autismo. Vamos a pensar, bueno, antes de escuchar hablar de Freud, ¿no? Freud es el padre del psicoanálisis. Freud hace una primera explicación que va a ser para todos, a través de una explicación un poco mítica, porque hay algo que no podemos explicar. Vamos a ver que ya hace mucho tiempo la ciencia divide a, bueno, no somos solamente un organismo, ¿no? Somos organismo y mente, va a decir, pero aparte del organismo y la mente hay algo que se llama el aparato psíquico. Lo que nos hace seres hablantes para Freud, lo que nos hace seres humanos es el aparato psíquico. Entonces, ¿qué pasa en la conformación del aparato psíquico? Freud va a hablar que para la estructuración del aparato psíquico, lo primero que va a haber en el ser humano es una emergencia pulsional. ¿Qué son las pulsiones? Son como esas energías
propias del ser humano, que le van a permitir hacer lazo con el otro, hablar, ¿no? Entonces cuando nosotros nacemos, va a decir Freud, somos una bola de carne, y esa bola de carne en el contacto con el otro va a empezar a volverse un ser humano, gracias a que existe una energía que es propia del ser humano, que él va a llamar como líbido. La libido es el nombre que Freud va a decir al instinto humano, porque el instinto humano no es, en el ser humano no hay nada de lo instintivo, va a decir Freud, ¿no? Entonces, por ejemplo, un perrito sabe cuando tiene hambre, pero el ser humano cuando tiene hambre no solamente tiene hambre, ¿no? Se antoja un pollo broster, se antoja, ¿no? No sé, cada uno le guste. Entonces eso para el ser humano va a ser lo que va a ser la libido, va a ser también lo pulsional. Entonces, para que se forme el aparato psíquico, va a decir Freud que necesitamos de estas energías pulsionales, pero estas energías pulsionales, a la vez de que son buenas, ¿no? Cuando hay mucha energía pulsional también causa algún daño o se vuelve como amenazador para el ser humano. Entonces, en este momento de la constitución del ser humano, lo que va a decir Freud es que hay algunas energías que van a quedar dentro del aparato psíquico y hay algunas energías que van a estar por fuera del aparato psíquico. Eso hacemos todos los seres humanos. Esas energías que han quedado fuera del aparato psíquico es lo que Freud va a decir que es un rechazo a esas energías que nos hacen o que se aparecen como invasivas para el ser humano. Sin embargo, sabemos que parte de esas energías tienen que volver, ¿no? Entonces va a decir que hay un retorno de estas energías, o sea, ¿no? Desde lo pulsional, desde la realidad ya como afuera, porque vamos a decir que eso que nos era propio, hemos puesto algunas dentro del aparato psíquico y algunas las hemos puesto fuera del aparato psíquico. Pero esas que han quedado como fuera, que son nuestras, de inicio van a tener que retornar en algún momento de la vida y retornan como invasivo, pero ya vienen como de afuera. Entonces ahí podríamos decir, por ejemplo, que cuando todo lo que me gusta y todo lo que yo rechazo también no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Entonces este retorno va a ser siempre invasivo. Y el ser humano frente a ese retorno que es invasivo no le queda más que inventarse recursos para hacer frente a eso que es invasivo. ¿Cuáles son estos recursos? Del lado de la neurosis va a decir que están todas las formaciones del inconsciente, los síntomas, los lapsus, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir una cosa y digo otra, y lo desconozco como que no fuera mío porque yo no quería decir eso. Sin embargo, eso que no quería decir es parte de lo mío, pero que está volviendo de afuera. Pero yo he hecho un tratamiento, lo he vuelto un lapsus, lo he vuelto un sueño, como lo más patológico en la neurosis puede ser un síntoma. ¿Qué pasa en la psicosis? En la psicosis, eso que estaba rechazado vuelve, pero vuelve como más invasivo, como no está simbolizado, como yo no tengo las palabras para poder simbolizar, es un sueño, es un lapsus, esto me debe pasar por algo. Entonces se vuelve más invasivo y va a decir Freud que frente a ese retorno invasivo, ¿qué le va a quedar al ser humano? Inventarse y construirse delirios. Entonces, ¿por qué no pensamos que en el autismo ese retorno también tiene que tener una defensa? Y entonces eso que nosotros vemos como déficit, que son esos, ¿no? las manías que tienen el autismo, las palabras que son repetitivas, la iteración, son también entonces una forma en que el niño autista ha encontrado para defenderse de eso que para todos los seres humanos es insoportable. Lo que podríamos decir ya de entrada es que seguramente ese retorno va a ser mucho más insoportable para el niño, por lo que sus defensas son mucho más radicales que nosotros, ¿no? Si hay alguien que a mí no me cae, entonces le doy la vuelta y no le hablo. Entonces el autismo va más allá. Vamos a tomar Patricio Álvarez, un psicoanalista argentino, va a situar al autismo dentro de un desencadenamiento de una psicosis infantil. Entonces va a decir que la psicosis, ya estamos hablando ya de entrada de que hay una diferenciación entre una psicosis desencadenada en la etapa adulta
y una psicosis desencadenada en la etapa infantil. Va a decir que los desencadenamientos tempranos o tardíos, ¿no? En ese texto él va a decir que la diferencia del desencadenamiento está en las consecuencias, ¿no? Entonces, cuanto más temprano sea el desencadenamiento, más temprano, o va a ser más consecuencias van a existir. Un desencadenamiento temprano, dice, impide u obstaculiza la estructuración simbólico-imaginaria del cuerpo y el yo y la realidad, lo que llamamos estructuración subjetiva. Entonces podríamos situar al autismo como una desestructuración muy temprana. Y ya podríamos pensar que si no hay una simbolización, si no hay un registro imaginario del cuerpo, lo que va a situar el psicoanálisis en el autismo es un problema de cuerpo. Entonces el autismo es un problema de cuerpo. Es necesario aclarar que que los seres humanos no somos un cuerpo, ¿no? Al hablar de que el ser humano está constituido por lo biológico, lo mental, lo psíquico, dentro del psicoanálisis vamos a contemplar que todos los seres humanos nos tenemos que construir una imagen de cuerpo, ¿no? Eso que todos los días ustedes ven en el espejo no es la realidad, no es lo que ustedes se han construido de lo que es ese cuerpo. Entonces, más o menos, en todos los seres humanos no hay una buena construcción de ese cuerpo. Entonces, más o menos hemos hecho una construcción, algunos con unas fallas más grandes, otros con unas fallas menores. Me van a decir, pero ¿cómo? La imagen que yo veo no es mi cuerpo. Es lo que nosotros hemos construido. Un ejemplo chiquitito. Por ahí las que tenemos más desregulada la imagen de nuestro cuerpo somos las mujeres. Nos gusta comprar, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar ropa y no nos medimos, yo puedo agarrar y decir, esto me queda cabalito, ¿no? Y a veces la señora dice, no es para su talla, no, es para mi talla. Vamos a nuestra casa, nos probamos y vemos que lo que hemos comprado es más grande o es más chico. O sea, no tenemos un registro exacto de nuestro cuerpo. Entonces, para todos, esta construcción de la imagen corporal es más o menos fallada. No tenemos, todos nos tenemos que construir. Entonces, lo que decimos que en el psicoanálisis no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, ese cuerpo que nos hemos hecho. Y en el autismo, lo que hay es una falla mayor en la construcción de ese cuerpo. Porque estamos hablando de que ha acontecido algo en la etapa muy precaria, en la etapa muy temprana, en el momento que nos estamos estructurando, que ha hecho que no se construya ese cuerpo, ¿no? Entonces, por eso podríamos tener que cuando el niño autista no hace una diferenciación entre lo que es mi cuerpo y el otro. Cuando quiere agarrar algo, agarra automáticamente la mano del otro y lo alcanza con eso, ¿no? Ni lo ve, y con una precisión exacta. Es lo que hace, ¿no? Le cuesta, por ejemplo, vamos a decir, algunos niños tienen dificultades en dominar los esfínteres, ¿no? Es algo, hay niños que sí van a tardar más tiempo, porque vamos a decir que eso que se desprende del cuerpo también les parece algo angustioso. Tienen dificultades con ciertos colores, con ciertas texturas, que remiten a una dificultad de no poderse encontrar con ese cuerpo. Otra explicación que podríamos encontrar, siguiendo esta misma línea de que hay un problema en la estructuración de inicio temprano, es esto que en el psicoanálisis se llama alienación y separación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para constituirnos como seres, como sujetos, vamos a decir que esta bola de carne necesita de un otro ser humano, ¿no? Los seres humanos no nos criamos solos, somos la cría de los seres vivientes más indefensa al momento de nacer. Tardamos mucho en constituirnos, no podríamos sobrevivir sin un otro ser humano. Entonces, el momento de la alienación va a decir que el ser humano necesita, ¿no?, entrar en el campo del otro ser humano para que este ser humano, por ejemplo, a través de las cosas que le diga, vaya construyendo ese cuerpo, ¿no?
eres una niña linda, eres un niño inteligente, ¿no? Son esos significantes que yo voy tomando del campo del otro, no son significantes míos. Y a partir de eso que yo voy tomando, voy a constituir mi cuerpo, voy a constituir quién soy yo. Después es necesario que nos separemos para que yo pueda tomar de eso algunos significantes y perder algunos, que se van a quedar siempre en el campo del otro. Podemos pensar que en el autismo no existe eso, ¿no? Se queda en el momento de la alienación. Por eso podemos decir que el autista está dentro del lenguaje, porque escucha, entiende lo que le decimos, pero no hace uso del lenguaje para comunicarse con el resto, porque está en ese momento previo, ¿no? Bien pegado a lo que dice el otro, pero ni siquiera está pegado, está como dentro del campo sin tomar los significantes, ¿no? Entonces no habla. Nosotros necesitamos estar, pegarnos ahí y después separar. Entonces el autista entra, no se pega, pero toma los significantes, pero no hace uso. Entonces por eso podríamos hablar y decir que muchos de ellos no hablan, y cuando hablan tienen serias dificultades para, o sea, no hablan como nosotros, ¿no? No hacen uso de ese lenguaje como el resto. Pero me pueden decir entonces, ¿qué pasa con aquellos casos que han demostrado que sí tienen un lenguaje, que sí han ido disminuyendo algunas conductas? Entonces vamos a decir que si es un cuerpo que se está estructurando, que ha tenido una dificultad en este momento de estructuración, las intervenciones que se hagan con ellos tendrían que ser en cierta forma suplencias de esta no construcción subjetiva. Y eso es lo que va a apuntar el psicoanálisis. El psicoanálisis de entrada, entonces, si vamos viendo esta situación un poco complicada, diríamos que hay varias falencias, ¿no? Nos ha dicho que no nos va a hablar de falencias y lo primero que está